Le agradezco a Sofía Otero, creadora de contenido de análisis político, Natalia Torres, abogada constitucionalista, y Meme Yamel, periodista, que estén con nosotros. Bienvenidas. Gracias, muchas gracias. Hay muchos temas de los cuales platicar. El tiempo, lamentablemente, no es tanto como nos gustaría. Podríamos durar un día entero, sin duda. Pero comencemos por orden de relevancia, lo que ha acaparado la narrativa. Primero con Donald Trump. ¿Cuál es su visión, su perspectiva de la postura, la respuesta que ha tenido México a través de la presidenta Claudia Sheinbaum? Meme. Creo que la respuesta que da la presidenta Claudia Sheinbaum fue una respuesta. Quizás algunos la tildaron de dura, pero estamos hablando de Donald Trump. No estamos hablando de un personaje menor con el que te tengas que andar con nimiedades o con retóricas. No funciona. Entonces creo que fue una buena respuesta de manera directa, reconociendo que a nadie le conviene una guerra tarifaria, ni a México ni a Estados Unidos, y tampoco a Canadá. Las economías de México, Estados Unidos y Canadá están interconectadas, sobre todo la de México y Estados Unidos. Y creo que después de la respuesta de la presidenta, lo primero que vimos fue la reacción de ciertas empresas estadounidenses que tienen años en México, desde los 80s. Por ejemplo, General Motors, o Ford, inmediatamente tras la amenaza de Donald Trump de esta imposición del 25% de los aranceles, si no se tomaban medidas extraordinarias en temas de seguridad y migratorios, ¿quiénes son las primeras empresas que sufren las consecuencias? Justamente dos empresas estadounidenses que tienen años en México y sus acciones a la baja, entre otras. Entonces, eso es algo que la propia presidenta menciona en la carta, ¿no? Es algo que te va a afectar a ti, Estados Unidos, también me va a afectar a mí, México. Que seguramente planteó en la llamada. Seguramente el planteamiento estuvo ahí, y creo que, la bolsa es algo en lo que Trump conoce bastante bien, ¿no? Las acciones, cómo fueron a la baja, por supuesto que lo pudo ver, y me podría imaginar que los propios empresarios le han de haber hablado a Trump o de haber tenido cierta plática. Recordemos que también Donald Trump toma estas decisiones para presionar, para estirar la cuerda. Es su estilo, es la manera en la que él busca orillar a que se tomen ciertas decisiones, pero la respuesta que ya hoy da la presidenta con los empresarios me pareció todavía mejor, porque es decir, a ver, tú me estás pidiendo que haga algo que se está haciendo, me estás pidiendo que tome decisiones que se están tomando. De hecho, la migración a Estados Unidos se ha reducido. ¿Quién la ha reducido? México. ¿Se ha trabajado el tema de seguridad? Sí. El tema del fentanilo, ahí está sobre la mesa, pero es algo que no solamente nos toca a nosotros. El consumo te toca a ti. Es un problema compartido. Y eso viene ya en la respuesta de Trump. Entonces, por supuesto que es algo que se tocó, y celebro que dentro de la respuesta de Trump a la llamada que tiene con la presidenta sea eso. Tenemos que trabajar con el consumo, esa responsabilidad que le toca a Estados Unidos, que no es fácil que acepten. Natalia. En ese mismo sentido, es importante mencionar que cómo actuó la presidenta a mí me parece positivo. Creo que para efectos de comunicación política y de una certeza a nivel nacional era necesaria una respuesta de ese estilo. Con eso estoy completamente de acuerdo. Me hubiera gustado que se hubiera tenido esta declaración política con la completa certeza de que por atrás estaba actuando de la misma manera, ¿no? Sin embargo, sabemos que por algunas de las acciones que han tenido, como la desaparición del IFT, por ejemplo, así como estas negociaciones y el permitir reetiquetar y exportar e importar a China, pues por supuesto que tiene consecuencias, ¿no? Sin embargo, insisto, en un tema completamente de comunicación política y de certeza política, me parece que Claudia lo hizo perfectamente bien y que la presidenta tuvo una postura que salvaguarda a México, eso es una realidad. Sin embargo, sí creo que también la escena por parte del conjunto de todas las reformas constitucionales que hemos tenido y el escenario político en general también tiene que ser enriquecedor. Si bien Donald Trump con estas amenazas arancelarias podrían amenazar el Tratado de Libre Comercio, también así lo es las reformas constitucionales de la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, en ese mismo sentido me parece importante que tengamos claro que si bien la respuesta fue positiva y la comunicación política y la estrategia política es positiva y que, insisto, salvaguarda este espíritu de México para que las cosas salgan bien, la realidad es que tras bambalinas así no lo está haciendo y no está funcionando. Sofía. Creo que con la acusación de que México está haciendo ese puente de productos chinos hacia Estados Unidos, hemos escuchado muchas acusaciones, pero realmente no hemos visto pruebas. De entrada, sabemos que México es tiene un rol crucial en cuanto a los coches que se compran en Estados Unidos, y la narrativa está haciendo que esos coches son en realidad chinos. Tenemos
plantas de empresas de coches estadounidenses en México. No tenemos todavía plantas de coches chinos en México. Sí existe una planta de coches chinos, por ejemplo, en Estados Unidos, curiosamente. Por otra parte, la respuesta inicial que da Claudia Sheinbaum, algunas personas yo creo que erróneamente la catalogaron como dura, cuando en realidad dio muchas verdades. Verdad número uno, la crisis de violencia en México es una cuestión que es una cuestión de culpas compartidas, ¿no? Estados Unidos, según datos oficiales del gobierno estadounidense, se trafican 20,000 armas ilegales de Estados Unidos a México cada año. Esos son datos oficiales del gobierno estadounidense. Siguiente punto. La crisis de violencia en México es efectivamente por el consumo en Estados Unidos. Si nos vamos a las muertes por sobredosis, para tener un punto de comparación, en México por sobredosis, en 2022 murieron 408 personas. En Estados Unidos, mismo año, más de 111,000. Y pues efectivamente las víctimas de esta violencia las estamos pagando en este país. Y algo que la gente vio como muy rudo, dice la presidenta Claudia Sheinbaum: si tú me vas a poner tarifas, pues yo te voy a poner tarifas a ti. ¿Cómo se atreve a decir eso? A ver, es exactamente lo mismo que hizo Enrique Peña Nieto. Cuando Trump amenazó a México, cuando Enrique Peña Nieto era presidente, de que iba a imponer e impuso aranceles a metales del 25%, entonces, en particular al acero, entonces, ¿qué hizo Peña Nieto? Impuso aranceles no solo al acero, también a otros productos como, por ejemplo, cerdo, manzana, whisky. Entonces, si la presidenta tomara esa medida, tampoco me parecería radical o extremo, me parecería completamente lógico y acorde. ¿Qué consideran que hay detrás de este amago, de esta amenaza de Donald Trump? Ya no estamos en una época electoral en la que necesite de los adeptos de su base republicana para ganarle a Joe Biden. Todavía no está en el poder como para poder someter, digamos, a nuestro país, y así es como lo intenta hacer. Mucho se habla de que es simplemente un bluff para poder conseguir algo más. ¿Qué es ese algo más para ustedes? Hay varias cosas. Recordemos que México tiene, por ejemplo, el litio, y recordemos también que un Elon Musk hoy ya va a ser secretario en el gabinete de Donald Trump. Entonces, el litio es uno de los elementos que tiene México, además nacionalizado, como ahora sí que con 3 candados nacionalizados desde la administración pasada. Y México ha planteado muy bien esta línea de soberanía. Otro de los puntos que sabemos que a Estados Unidos no le encanta es la manera en la que cambió la cooperación entre las agencias. Estados Unidos está acostumbrado a llegar y hacer lo que ellos quieran sin realmente tener que pedir ni mucho permiso ni dar mucha información. Entonces, hoy lo que estamos viendo en la política que viene desde Andrés Manuel López Obrador y la propia presidenta lo continúa, es una línea de soberanía que parece curioso porque es lo mismo que también Donald Trump respeta. Es como decir, o sea, viene este respeto de decir de iguales, de yo voy a defender a los míos y tú vas a defender a los tuyos, pero Estados Unidos siempre con esta línea intervencionista la va a mantener y la seguirá manteniendo. Varios intereses económicos, las armas, por ejemplo. El tráfico de armas, sí, es ilegal, pero es el mayor negocio de Estados Unidos. La guerra es el negocio más grande que tiene Estados Unidos. Entonces, este es un doble discurso de Estados Unidos de decir, sí me hago responsable o sí asumo que hay un problema con el consumo de fentanilo aquí, pero no voy a tocar ni por error el tema del tráfico de armas en México, que también es parte de responsabilidad, como decía Sofía. La responsabilidad es compartida. Porque parte de una enmienda constitucional para los estadounidenses, y es el derecho a defenderse mediante un arma que pueden conseguir hasta en cualquier tienda supermercado. Y aparte, o sea, esta es la segunda enmienda, pero a eso sumémosle la Asociación del Rifle, uno de los principales benefactores de Donald Trump. Entonces, intereses hay muchos, intervencionistas y no, pero también está el del discurso político, ¿no? Bien es cierto, Donald Trump no necesita ganar más adeptos, ganó el voto popular y además el del colegio electoral no lo necesita, pero él sí está reafirmando lo que dije en campaña, ahora vamos a ver cómo lo hago. Y algo que le gusta mucho hacer a Donald Trump es manejar esta postura del que controla, ¿no? El que dio la línea, el que gracias a él se están haciendo las cosas, que por ejemplo va en el mensaje que ya pone hoy en las redes sociales, de decir, la presidenta se comprometió a cerrar la frontera sur. En los hechos, México ha estado reduciendo en el 70% desde antes de que él llegara la migración. ¿En dónde ha incrementado? En Canadá. Entonces, o sea, ¿qué es lo que quiere Donald Trump? Siempre tener un control de narrativa, es meramente comunicación política y poder. Natalia. En exactamente el mismo sentido,
por una parte el tema del litio, por otra parte, y es enorme el tema de las armas, pero quiero hacer un énfasis en este tema. Claro que es un statement político, claro que es una declaración completamente política, porque el movimiento no se acaba con Trump. Trump no necesita reelegirse para que el discurso político cobre fuerza. El movimiento en general, con este discurso político, es suficiente. A ver, el imponer este tipo de aranceles para las dos economías es perjudicial, y él lo sabe perfectamente. Que no se nos olvide que en el 2016 hizo exactamente lo mismo. Hizo exactamente lo mismo. ¿Y qué fue lo que subió? El alcance político. Y ya. No se cumplió absolutamente nada. Por supuesto que la estrategia es completamente política. Él, tanto exactamente igual Donald Trump como la presidenta Claudia Sheinbaum, sabe que es perjudicial para los dos. Por supuesto que nosotros, nuestro nivel de exportaciones es del 80% de Estados Unidos, pero de ellos también es el 22%. Claro que tienen por dónde perder, y se sabe, y son economías que son complementarias, y que si bien tenemos en diferentes porcentajes, nos necesitamos para diferentes temas y en diferentes cosas. Pero por supuesto que el tema es político. Yo incluso, aunado al tema de las armas, y creo que en el mismo nivel, creo que es mucho más un tema político y hacer un énfasis en este movimiento que no se acaba con él, que algo más. A mí no me parece, creo que sería radical pensar que sí lo va a hacer, y la evidencia y el pasado nos ha demostrado que así no funciona. Sofía. Este discurso político, esta rudeza contra México no es coincidencia. A mí me parece toda una estrategia para justificar lo que Trump quiere lograr, que es una intervención militar en México. Y personas que me estén escuchando podrían decir que quizás esto es una teoría conspirativa. No, es la declaración que dio su exsecretario de Defensa. El exsecretario de Defensa de Donald Trump salió ante medios y dijo: Trump quería mandar misiles a México, y su equipo tuvo que interceder y detenerlo. Ese es el personaje que está regresando a la Casa Blanca, que está regresando con este discurso, y que además está regresando con un gabinete de adeptos, de gente profundamente fiel. En ese momento, afortunadamente, tuvo un secretario de la Defensa que le dijo: hey, no puedes bombardear a nuestro principal socio comercial. Pero ahorita, ¿a quién tiene como su secretario de la Defensa? Tiene a Pete Hegseth, que, para quien no sepan quién es este cuate, pues es un todavía conductor de Fox News, que es un medio de comunicación de ultraderecha de Estados Unidos, que incluso ha enfrentado procesos legales por difundir desinformación, por hacer propaganda a favor de Donald Trump, evidentemente. Pero que ahora experiencia militar sí tiene. Tiene experiencia militar, sí. Fue investigado y estuvo en un proceso ahí medio turbio años después, pero estuvo en guerras también. Estuvo en guerras, pero es muy diferente. Muchísimas personas en Estados Unidos han estado en las filas del ejército, han estado en guerras. Como nos decía Meme, es de sus principales negocios, ¿no? El tema es que Pete Hegseth no estuvo en un mando alto del ejército, no tiene esa clase de experiencia para dirigir a potencialmente el ejército más poderoso del mundo. Trump no lo está poniendo ahí por su experiencia, porque estuvo en las filas del ejército de Estados Unidos. Lo está poniendo ahí porque es un propagandista de su movimiento, MAGA. 90% lealtad, 10% capacidad. Totalmente, y lo puedes ver con todo su gabinete, en realidad. Ahora, para que esto suceda, para que los misiles pudieran llegar a México y para que todo esto pudiera suceder, las intervenciones militares y demás, tendría que declararse a los grupos criminales como terroristas. Tom Homan, que es a quien delegó como su zar de la frontera, que antes ni siquiera era un puesto, pero ahora es un puesto oficial, Tom Homan dijo que en el día 1 van a declarar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas porque han matado a más estadounidenses que cualquier otra organización. Eso está en los planes. Eso lo dijo Tom Homan. Depende del Senado, depende... Que controlan. Exactamente. Que controlan. De las cámaras que controlan, que ganaron. Tienen toda la legitimidad para hacerlo. Si Donald Trump dice: quiero hacerlo, quiero enviar misiles a México, como había querido antes, ¿sí? Podría hacerlo, tendría todo el poder de hacerlo. Habrá que ver si sucede. A ver, vamos al siguiente tema, antes de que se nos vaya más el tiempo. Pues ya, prácticamente un hecho, la desaparición de organismos autónomos. ¿Qué viene en esta era post-INAI, post-COFECE, etc. Meme? Yo me voy con el antecedente un poco, porque estos organismos autónomos los hemos conocido muchos como el gobierno paralelo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo nacen?
Okay, creo que hay que regresar a la pregunta cómo nacen. Estos organismos autónomos nacen en medio de una crisis de falta de legitimidad del gobierno. Entonces, ¿cuál es la estrategia del gobierno? Ok, necesitamos instituciones paralelas que le den legitimidad a las actividades que originalmente tendría que haber hecho la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que originalmente tendrían que haber hecho otras instancias. En su momento la idea genuina, sí, necesaria, también claro, porque venimos de gobiernos con crisis de legitimidad y con muy mala imagen. ¿Qué es lo que va pasando? Que eventualmente estos mismos organismos se convierten en parte del sistema. Las personas que empezaron a estar en estos organismos, lejos de servir a la ciudadanía, lejos de ser un contrapeso, lejos de hacer un trabajo independiente, empezaron a hacer el trabajo por y para. Pongo el caso, por ejemplo, de COFECE. COFECE se supone que le toca hacer investigaciones y revisar a las empresas y que nadie incurra en prácticas monopólicas. Perfecto. ¿Qué pasa con COFECE? En el periodo de 2008, recordemos cómo CONACYT entrega, gracias a un programa de Calderón, una serie de recursos a empresas para tener innovación tecnológica y que pudieran ser más competitivas a nivel internacional. Ahí, en ese entonces, CONACYT entrega a varias empresas, entre ellas a Kimberly Clark, cerca de 36 millones de pesos para actividades relacionadas con productos para bebé, etc. En ese mismo periodo, Kimberly Clark estuvo incurriendo en prácticas monopólicas. ¿Qué es lo que pasa? Estamos hablando de 2009, 2008, 2009. COFECE sanciona a Kimberly Clark hasta el 2021 por estas actividades que comete desde 2008-2009 y que fueron sancionadas, incluso criticadas. ¿Qué es lo que pasa? ¿En dónde quedó el trabajo de la COFECE? ¿En dónde estuvo el trabajo de la COFECE todos esos años? Gran pregunta. El INAI creo que es el punto más polémico de todos estos. Personalmente creo que hay que hacer una gran separación entre la Ley General de Transparencia y el Instituto de la Transparencia. El Instituto de la Transparencia es una iniciativa no del gobierno de Vicente Fox, como lo han hecho creer los panistas, es una iniciativa que nace de la ciudadanía y de sí promesas de campaña de Vicente Fox. En su momento Fox quería que el Instituto de la Transparencia estuviera en la Secretaría de la Contraloría. Yo personalmente creo que sí necesitas tener un organismo fuera del gobierno para obligar a los demás a que informen, porque como tal lo que obliga es la ley. Pero, ¿y si no cumples con la ley? ¿Quién es el que se va a hacer responsable? Claro, ¿quién va a interceder por ti? ¿Quién es el que va a interceder? La ley te obliga, sí. Pero, claro, ¿quién es el que intercede? Y dentro de ese instituto, dentro del INAI, también hubo personajes completamente fieles al sistema. Gente del propio Calderón, gente de Vicente Fox, que bloqueaban la propia información. Entonces, cuando hablamos de los organismos, creo que hay que hablar de qué tan necesarios son en este momento cuando hay un gobierno que está asumiendo una responsabilidad que históricamente se delegó a otros. ¿Qué tan necesarios son, Natalia? Muy necesarios. Para cualquier democracia y para cualquier Estado de Derecho son completamente necesarios. Es terrible lo que está pasando con la destrucción de todas las instituciones de este país. Siempre me ha dado mucha risa cómo en general la teoría del oficialismo es: si hay un error en una institución, bórrenla, elimínenla. Tenemos todo el aparato del Estado, podemos investigarla, auditarla, determinar riesgos, hacer un diagnóstico, poder mejorar las instituciones de este país. No, elimínenlas, porque eso se tiene que hacer cuando una institución comete errores. A mí me parece garrafal todo lo que está sucediendo. Los organismos constitucionales autónomos, además de tener funciones como órganos reguladores, son precisamente autónomos porque también funcionan como un contrapeso, porque también funcionan como organismos que, independientemente de la movilidad política y de los factores políticos, puedan operar de manera sana. Y a pesar de todos los errores, y el INAI, uno de los problemas más importantes que lo acabas de mencionar es el INAI. No sé si ustedes en algún momento han presentado una solicitud de información al INAI. A mí me parece sorprendente lo rápidas que son. Y si no te gusta, si la información no fue completa, presentas un recurso de revisión y tienes una respuesta de manera inmediata. Depende. ¿Han funcionado? Sí, por supuesto que depende. Y también hay información pública que te cobran. O sea, eso también es cierto. Por supuesto. Las primeras 20 páginas son completamente gratis. Pero si tienes un gran expediente, pues... Si un organismo constitucional autónomo tiene una deficiencia y tienes todo el aparato del Estado, tienes absolutamente todo para hacer que ese organismo funcione. Y no hay la porque posibilidad funge como contrapeso, porque funge como... que pudieran con la eliminación, de que al final del día, no sé, el tiempo que quieran, volteemos y digamos, mira, tuvieron razón y fue la solución. Ojalá. Ojalá que sí. A ver, sería una tontería, y ahora sí, utilizando los acrónimos que más les gusta al oficialismo, sería una tontería del PRIAN, ¿no? Muy del PRIAN decir que eso no lo esperamos y que esperamos que le vaya mal a México. No, ojalá que tengan toda la razón del mundo. Sin embargo, absolutamente toda la teoría del Estado de Derecho y en general toda la Constitución de los estados y los países y de la democracia de cada uno de los países te dice lo contrario. Sofía.
Hay que entender estas responsabilidades. No desaparece la necesidad de la ciudadanía de acceder a información de forma transparente, no desaparece la necesidad del Estado de medir la pobreza o de regular la competencia. Todas estas responsabilidades van a pasar entonces al gobierno. ¿Cuál es el problema? El supuesto de que el gobierno mágicamente no es corrupto. Bien sabemos que el voto, aunque es la presunción bajo la cual se creó la reforma judicial, de que el voto elimina mágicamente, purifica, ¿no? Y entonces elimina la corrupción. Bajo ese supuesto se está planteando que quien mejor tendría que tomar todas estas responsabilidades sería el gobierno en turno. El problema es que en un futuro, también suponiendo que Morena es completamente maravilloso y transparente, que no, pero suponiéndolo, el día de mañana puede llegar otra fuerza política que nos oculte información, que manipule datos, etcétera, etcétera, es que etcétera. Eso es lo que no están le están dando las herramientas políticas para el futuro régimen, así sea de derecha, de ultraderecha. Bueno, es que también siendo realistas, no se ve ni siquiera una fuerza política que pudiera competirle a Morena en el 30. Morena está completamente consciente, porque si no, no haría todo lo que está haciendo, que no va a haber una movilidad en el poder. Ellos están tan seguros y lo quieren preservar con tanta fuerza que ninguna de las reformas constitucionales que están haciendo las hubieran propuesto si consideraran tan siquiera por un segundo que el poder va a cambiar, porque no se darían un balazo en el pie como lo están haciendo. Yo solo quiero agregar esto. Primero hay que decir, sí, el artículo 6 de la Constitución dice que tenemos acceso a la información. Por supuesto, para eso está la Ley General de Transparencia. ¿Realmente la plataforma de transparencia sirve para todos? Por supuesto que no. La usarás tú, la usaré yo, la usaremos algunas personas. ¿Realmente la información es pública para todos? Por supuesto que no. Todas las instituciones no es eliminar. Que tienen errores. Aquí es una reorganización de funciones. Se crea una nueva Secretaría Anticorrupción. Yo estoy de acuerdo en que las políticas públicas tienen que ser las políticas públicas tienen que ser hacia el futuro. Ahora, esa Secretaría Anticorrupción hoy creo que tiene un buen aval. En el futuro no lo sé. Eso sí me preocupa, por supuesto que me preocupa. Pero, insisto, hay que partir en dos la ley. Una cosa es lo que te dice la ley y otra cosa es el INAI. El INAI es meramente un cadenero de la información. El INAI no hace nada. El cadenero solamente, es el que te dice si sí o si no. Y dependes mucho de las personas. Pongo el ejemplo en la administración de Calderón de Sigrid Arts. Sigrid Arts, ex colaboradora, ex secretaria, asesora de Calderón en materia de seguridad, fue comisionada del IFAI. Estando en el IFAI, ella presentó 14 solicitudes anónimas desde su computadora para ella subirlas al pleno del IFAI y entonces votarlas. ¿Que eso es transparencia? Por supuesto que no. Eso es complicidad. El poder está también en la información. La información es poder. Ahora, eso es por parte del INAI. Creo que en transparencia hay un gran debate donde yo personalmente sí creo que se necesita a alguien afuera. Ahí sí estoy totalmente de acuerdo. Pero COFESE fue un contrapeso. Entonces, lo realmente transparente y ellos fueron un pedirle contrapeso al gobierno que te diga si el gobierno lo está haciendo bien. Es su obligación. La obligación es cumplir con la ley. ¿Te parece Esa transparente y justo? Lo que deben hacer es tener la plataforma de transparencia. ¿Es transparente y justo? Es transparente, están obligados a hacerlo, están obligados a cumplir la ley, sí. Y están obligados a no robar y aún así roban, no es sí, también el homicidio está en el Código Penal y eso no impide absolutamente nada. Y tenemos jueces ¿te parecería que tampoco transparente les encanta y justo para eso? Que le pidas al gobierno que califique las acciones del gobierno si están bien o mal? Si es una secretaria que se encarga de eso, por supuesto, ¿está asumiendo su función? Sí. Si son independientes, por supuesto que tendrían más categorías. Si son dependientes del gobierno, ¿tú crees que el gobierno le va a decir al gobierno está haciendo mal? Categoría cuando no hacen nada y forman parte de... En la COFESE formaban parte de las empresas, en el IFT formaban parte de la comunicación. Realmente por ser autónomos son independientes. Y con realmente todo el por ser poder del Estado, tienen el poder y autonomía. ¿Qué diagnóstico hicieron? ¿Cuántos análisis hicieron a cada uno de los 7 organismos constitucionales autónomos? Los análisis están a simple vista. No necesitas mucho más. ¿En dónde está el trabajo de la COFESE? Exactamente lo mismo que dijo el representante de Estado en la audiencia. Vamos de la Comisión con Sofía Interamericana. y contigo terminamos, Sofía. No hay. Algo que no se está considerando, particularmente hablando de, la desaparición del INAI, es que anteriormente, como explicaba Meme, el INAI fungía como una especie de cadenero. Si tú creas información, el INAI, suponiendo a la Sedena, el INAI le tocaba la puerta a la Sedena y le decía, oye, Sofía está solicitándote la información, ¿se la quieres dar o no? Si la Sedena decía que no, entonces a través del INAI es que podías presentar estos recursos para que te dieran la información, que a veces no sucedía, claro. Pero ahora, si tú quieres solicitar información con un mecanismo similar, vas a tener que contratar a una abogada o un abogado y llevar un proceso distinto y tener que apelar ante un juez. Porque todavía no conocemos la ley secundaria. O sea, hoy solamente sabemos que hay una reorganización administrativa, que es la simplificación. Pues no, porque no se planearon reformas conscientes. Pero ya conocemos las leyes secundarias. 2 horas y ya está. Tenemos las leyes secundarias, no las tenemos. Insisto, transparencia, lo que te obliga es la ley de transparencia. Muy bien. Hay mucho que hacerle.
¿Quieres terminar? No. Muy bien. No te quito más tiempo. Bueno, pues gracias por haber estado con nosotros. Vamos a la pausa y regresamos.